brevemente. A mi izquierda nos acompaña Cristina Seoane, que es la jefa de estudios de ciclos, y a mi derecha el profesor Emiliano Gómez Vázquez, que es el profesor de ciclos y también es el jefe del departamento de informática y el que os va a explicar un poco el funcionamiento del aula virtual. Y nos acompaña también como intérprete de lengua de signos Paula Fernández, para las personas que tengan problemas de audición. Nos vamos a hablar un poco de cómo se organizan las enseñanzas de ciclos a distancia en el IES Android. Tenéis que tener en cuenta que esta es una enseñanza totalmente a distancia, es decir, la única presencialidad que hay es en las fechas de los exámenes. Las enseñanzas se llevan todas a través de un aula virtual, de la que después os hablaremos, en la que tenemos contenidos y contacto con el profesorado de los distintos módulos. Este contacto con el profesorado de los módulos se hace de distintas formas, pero siempre a través del aula virtual, de las tecnologías que se integran con el aula virtual. Este año, al igual que el curso pasado, tenemos que tener en cuenta cómo nos afectan estas enseñanzas la adaptación al COVID. Tenemos un plan de adaptación en el centro que restringe el movimiento del alumnado y os va a explicar después la jefa de estudios, Cristina, qué tenéis que tener en cuenta cuando vengáis a hacer los exámenes con respecto a la situación sanitaria en la que estamos. Es importante que tengáis en cuenta el material necesario para seguir estas enseñanzas. Es imprescindible un ordenador con una conexión a internet. Dependiendo de los módulos en los que estéis matriculados, el profesorado de cada módulo os puede dar orientaciones sobre las características del equipamiento informático. Y es muy conveniente también tener una webcam. Si tenéis un portátil, ya nada, está integrado. Si tenéis un ordenador sobre mesa, conviene que tengáis una webcam para poder hacer videotutorías con los profesores. Por mi parte, poco más. Después os hablarán Cristina y Emiliano de la organización de estas enseñanzas. Yo simplemente animaros y aconsejaros que para sacar buen provecho de estos estudios es muy importante ser responsables y tener una buena organización. El profesorado está ahí para lo que necesitéis, simplemente tenéis que contactar con él. Pero tenéis que ser vosotros, tenéis que ser proactivos en esta comunicación con el profesorado. Sin más, dejo ya la palabra a la jefa de estudios, Cristina Seoane. Boa tarde a todas e a todos. Bueno, pois incidindo e seguindo un pouco co que decía o director, Víctor Lourido, estas ensinanzas son as ensinanzas que requiren moita autodisciplina, vale? Entonces, bueno, a miña explicación en principio vai se basear en explicar un pouquiño como temos organizado o curso por avaliacións e tamén que elementos ou que clases ides a ter de titorías, porque ides saber que ao longo destes primeiros días do curso os profesores, tanto os profesores de cada módulo como o profesor titor, o que vai a subir pois son unha serie de información sobre titorías telemáticas, titorías colectivas e outro tipo de información como é o calendario que temos nestes momentos proxectados. Entón vou a empezar a desgranar o que é o calendario do curso orientado a ciclos modulares, que é no que nos atopamos, vale? Porque aquí temos un montón de alumnos, pero cada un de vos elixichedes ou a Consellería vos decidiu asignar unha serie de módulos daqueles que había despedido. Vale, por iso o tema de modularidade. Ben, si miramos para a pantalla vemos que temos organizado o calendario. Este calendario estará próximamente subido na plataforma de distancia, vale? Sobre todo estará subido principalmente no curso de tutoría, porque é unha cousa que despois imos explicar ou vai a pararse nelo o profesor Emiliano, é que cada un dos módulos vai a ter dentro da plataforma de distancia asignado un curso, pero a maiores dos cursos que corresponden a cada un dos módulos nos que estades matriculados, vades a ter un curso que é o curso de titoría, que vos aconsello que entredes de vez en cando en el, porque moitas veces é información xeral e de interés, vale, para o desenvolvemento do ciclo e incluso dos exames,
vai estar colgado nos cursos de titoría. Por tanto, non vos olvidedes do curso de titoría. Bueno, vou entonces a desgranar, como vos dicía, o calendario, vale? No calendario, vedes que temos dúas columnas, por así decirlo, nunha está o que é os meses que corresponden ao curso, e no outro lado hai información sobre as datas que aparecen sinaladas en distintas cores neses meses, de acordo? Como vedes, se empezamos polo mes de setembro, aparecen 3 datas aí sinaladas que serían os días das presentacións. 15 e 16 neste centro corresponderían ás ensinanzas presenciais e o 17 o día que temos previsto que este vídeo sexa accesible a todos vos. Vale, hai outras datas que aí aparecen que son, fan referencia a FCT. Un pouquinho máis adiante vou explicar o que é a FCT, vale? Para aqueles alumnos que non saiban que é iso da FCT e por que aparece aí no calendario. Ben, entonces, basicamente, o que aparece no noso calendario son semanas de exámenes, vale? Onde vamos a desenvolver os nosos exámenes. Os exámenes van a vir marcados por esta xefatura e os teredes a finales deste mes, principios de outubro, para que aquel alumnado que precise solicitar permiso no seu traballo ou necesite organizarse, teña xa dende principio do curso cando van a ser as datas dos seus exámenes. Esas datas son inamovibles, vale? Non podemos modificar porque isto é como unha fila de fichas de dominó. Se modificamos algo, redunda en todo o demais. Por tanto, esas datas, como vos dicía, son inamovibles e vamos a ter 3 avaliacións ao longo do curso que van ir coincidindo casi con certas épocas de vacacións escolares, académicas, por así decirlo. A primeira sería no mes de decembro, e se vedes no calendario, esas semanas de exámenes aparecen sinaladas como unha cor de fondo salmón, vale? Aquí, en este caso, empezaría no día 9 e remataría no día 16. Aparecen por aí outros elementos, como son os proxectos, que a continuación, un pouquinho máis adelante, xa vos digo que. A segunda variación aparece hacia mediados do mes de marzo, vale? E a terceira variación xa a finales de maio e seguidamente a variación final. Non vos preocupedes se agora non vedes en detalle nesta presentación as datas que aí aparecen, porque este calendario, como vos dicía ao principio, vai estar colgado no vosso curso de titoría. Moi ben, pois vamos entonces a ver que é iso de FCT. As ensinanzas a distancia, dependendo do módulo que cursedes, van a ter 10 se é o ciclo medio, 11 se é o ciclo de grau, ou 12 módulos se é o ciclo da SIR ou DAM. Vale, unha vez que os alumnos rematan os módulos, aproban todos os módulos que se imparten dende o instituto, todavía non poden obter o título. Para obter o título precisan dúas cousas ou unha cousa máis, depende do ciclo. Se un ciclo medio, precisan superar a formación nos centros de traballo. Daí as siglas de FCT, formación en centros de traballo. E se o ciclo superior, ademais de superar a formación nos centros de traballo, precisan superar un proxecto que teñen que elaborar, que vai estar titorizado polo profesorado e que van a ter que defender. Vale? Por eso, no calendario, sempre hai unha data ou unhas datas reservadas para os proxectos. Ben, vos podedes preguntar por que aparecen en tantas veces a FCT. Bueno, pois aparece tantas veces porque ao longo do curso temos 3 épocas onde podemos desenvolver a FCT e o proxecto, que son entre setembro e decembro, entre xaneiro e marzo, entre abril e xuño. Esas son as 3 datas e tamén os 3 momentos onde despois das avaliacións podemos titular, neste caso. Vale, se todo vai ben, e acabamos o acto ou unha puntuación, unha cualificación superior a 5 no noso proxecto. Vale, isto, entón, no que se refire ao calendario. Entonces, insisto, non vos preocupedes se neste momento non visualizades neste vídeo correctamente as datas e demais información que aparece nese calendario, porque vai estar colgado no curso de titoría. Bueno, a continuación, para seguir explicando un pouquiño máis sobre como imos organizar estes dos exámenes, porque fai un momento que vos dixen que os exámenes veñen establecidos nunhas datas, nunhas semanas. Como imos facer para levar a cabo estes exámenes? Bueno, vou vos proxectar agora mesmo o que sería pois
un calendario de exámenes que non é o deste curso, é do curso pasado, vale? Como se organizan por os exámenes, están cada variación ten sinalados uns días e ten unhas horas asignadas a eses módulos. En época prepandémica, pois esas 3 sesións que están marcadas por módulo serían de utilización para todo o alumnado, porque poderíamos estar bastante xuntiños nas aulas e poderíamos en un único turno levar a cabo os nosos exámenes. Nesta época de COVID que estamos a vivir, igual que o curso pasado, eso non vai a ser posible. Por tanto, esas 3 sesións, aínda que vos as fexades así no calendario, non vades a dispoñer desas 3 horas que aparecen aí, senón que ides a ter a mitad de tempo. Vale, e como sei en que tempo me corresponde? Bueno, porque eso, os titores van a ser os encargados de organizarvos e decidir en que quenda vos vai a tocar vir a facer os vosos exames. Ben, pero necesitamos algo máis para organizar todo isto, porque sodes moitos alumnos e temos que garantir que o protocolo COVID vai se cumplir. Entonces, todo aquel alumnado que vaya a vir a examinarse ao centro precisa presentar previamente o que se chama a declaración responsable. A declaración responsable non é máis que outra cousa que vos os comprometedes, declarades responsablemente que non ides a vir ao centro con ninguna sintomatoloxía compatible co COVID. Vale? E cando empezo a mandarlle esa declaración así ao profesorado? Non. Tedes que esperar a que o voso titor, vale, no curso de titoría ese tan importante que vos decía ao principio, anuncie que é o momento de subir a declaración responsable, el vos aportará o modelo que tedes que cubrir e asignar. De acordo? Pero aí hai un paso máis. Como vos decía, temos que organizar moi ben o espacio, polo tanto vai a ser tamén requisito imprescindible que se queredes asistir aos exámenes parciais e o examen final, vos resistredes nunha enquisa que van a pasar os vosos profesores preguntándoos se tedes a intención ou se queredes vir a facer os exámenes da avaliación, se vades presentados, por así decirlo. Que non cumpre estes requisitos non vai a poder realizar os seus exámenes no instituto, terá que estar atento a pedir a solicitude e presentar a súa solicitude para o examen final. Porque hai outra cousa que non dixen, se a lo mellor algún xa o sabe, porque é alumno noso de fai algúns cursos ou do curso pasado, que os exámenes parciais son, por así decilos, optativos, é dicir, vos podedes non vir a un examen parcial, pero podedes vir ao examen final, vale? Que non realicedes un examen parcial non vos implica que non poidades vir ao examen final. Eso sí, sempre presentando a oportuna declaración responsable e a inscripción pertinente para poder vir a realizar eses exames. Todo isto ben provocado eso para garantir o cumprimento e a seguridade vosa neste momento de pandemia. Vale, entón, que o que ides ver ao final deste mes, ao principio do mes seguinte? Pois vides a ver en cada un dos ciclos un calendario similar ao que tedes agora mesmo proxectado na pantalla, vale? Vades ter, pois a que hora vades a poder realizar os vosos exámenes. Eso sí, o que non aparece aí reflexado en que quenda vades a vir cada un de vos, porque eso vai vir un pouco determinado por o número de alumnos que se inscriban para cada un dos módulos. De acordo? Mais información que ides ter nese curso de titoría, incluso en cada un dos cursos dos que estades matriculados, dos módulos, pois normalmente en cada módulo o profesor vai a subir pois no foro de novas ou en algún sitio dentro do curso donde vos vai a recibir, vale? Donde os vai a recibir, refírome telemáticamente, porque como moi ben decía o director, Víctor Lourido, nós vamos a ter todas as nosas titorías este curso, igual que o curso pasado, de forma telemática. E de saber que dentro desas titorías que eles vos sinalen ou vos acheguen a información, vades a ter titorías individuais e titorías colectivas. As titorías colectivas van a ter un foro determinado para esas titorías colectivas, que son unhas horas onde semanalmente podedes contactar co profesor por calquera dos medios, como ben decía Víctor, que oferta a plataforma, pero tamén podedes solicitar nese momento, solo para as titorías colectivas, unha videochamada. E por que non podo solicitar unha videochamada para as titorías telemáticas? Porque para as titorías telemáticas
o profesor está no centro, pero está igual nun departamento, na sala de profesores, atendendo as vosas dúbidas e as vosas preguntas, pero con xente alrededor donde non se pode establecer nese momento unha videochamada. Sin embargo, nas titorías colectivas xa están pensadas e asignadas unhas aulas para que podan intervir con vos dentro dunha videochamada. Nesas titorías colectivas tamén o profesorado poderá propor exercicios e tarefas para resolver dunha semana a outra e así vos ides practicando e ver as dúbidas que tedes na unidade que estades a estudiar nese momento. De acordo? E como van a aparecer? Pois aquí vos las vou ensinar, vades a ter unha cousa similar a isto. Vades a ter un documento onde vades a ter os nomes dos módulos, as súas horas, a súa asignación semanal e o nome normalmente do profesor que vai impartir ese módulo. E a continuación vades a ter as titorías que neste caso van a ser telemáticas todas, salvo as colectivas que tamén van a ser telemáticas, pero podedes interactuar dunha forma máis directa, como vos decía fai un momento, mediante videochamadas. Toda esta información xa vos digo no curso de titoría e ademais cada un dos profesores a debe de ter subida no seu módulo. As titorías nas que vai, as horas e as sesións da semana nas que vai a poder atendernos. Creo que no que respecta a organización non se me esquece nada, pero vou aproveitar este momento tamén para resolver algunhas cousas que ao longo do curso, pois en distintas ocasións me facedes algunhas preguntas ou intentar, pois a modo de resumen, intentar resolver algunhas delas. Moitos me preguntades cantas oportunidades teño para aprobar os meus módulos. Pois tedes 4 oportunidades por módulos en xeral. Despois está o que se chamaría convocatoria extraordinaria, pero eso xa tería, o mellor non chegar a ela, porque teríamos xa que pedir permiso de inspección e apostar unha serie de informes para dar esa convocatoria extraordinaria. Isto en todos os módulos? Sí, en todos os módulos, incluído o proxecto e a FCT non. A FCT solamente ides ter 2 convocatorias. O sea, que todos os módulos, máis o proxecto, se o vosso ciclo conleva o proxecto, terá 4 convocatorias. E o módulo de FCT, Formación en Centros de Traballo, 2 convocatorias. A formación en centros de traballo vades a poder convalidar se tedes unha serie de requisitos. O resto dos módulos non, o proxecto non. A matrícula da FCT e o proxecto é conxunta. Non me podo matricular de FCT por un lado e de proxecto por outro. A primeira vez que te matriculas de FCT, se o teu ciclo é superior, te matriculas automáticamente, tedes que matricularvos automáticamente do proxecto. Se tedes pensado convalidar a FCT, tedes que informarvos moi ben de cales son esos requisitos, pero vos adianto que vai a un deles, o máis importante, é ter un ano traballado en servicios relacionados coa informática. Por lo tanto, vades a ter que presentar unha vida laboral, un informe da empresa onde traballaxedes e unha solicitude. En función deso, se analizará e se verá se podedes validala ou non. De acordo? Moi importante, estábamos hablando de ensinanzas a distancia, estamos falando de FCT en centros de traballo e proxecto. Por suposto, todo é a distancia, excepto a FCT. Non existe a FCT a distancia. De acordo? A FCT e o proxecto sempre se matriculan en régimen ten que ser presencial, é dicir, vaise facer de xeito presencial. Independentemente que nestes momentos de COVID, moitas das empresas estén facendo, a lo mellor a súa FCT telemáticamente. Ese é outro tema aparte. Pero a FCT non se fai a distancia, faise presencialmente nas empresas. De acordo? Ben, outra pregunta que me sole chegar ao longo do curso é: eu matriculeime de moitísimos módulos, matriculeime de todo primeiro, e resulta que agora vexo que a miña vida laboral, a miña vida familiar non me permite levar a cabo adiante estes módulos. Que fago? Podo renunciar así cando me dé a gana e tal? Pois temos 2 figuras, por así decirlo. Unha é a renuncia e outra é a baixa. Vamos a ver cal é a diferencia entre elas. Nunha renuncia, eu teño que aportar unha documentación donde quede de manifesto que eu, no momento en que estou a renunciar, teño unha doenza, mellor que non sexa,
que teño unhas cargas familiares sobrevenidas a despois da matrícula, ou que o meu traballo despois da matrícula cambiou considerablemente. O meu tipo de contrato, pois antes era media xornada e agora a teño a xornada completa e non dou abarcado. Vale, pois se tedes algunha desas cuestións e queredes renunciar a algún dos módulos, o podedes facer sempre que sexa 2 meses, con 2 meses de anterioridade a avaliación final. Vale? Mais alá de esos 2 meses non poderías renunciar. E que conleva a renuncia? Me van a reservar a plaza para o ano que ven? Non. A plaza non se reserva. Quero dicir, a mellora da renuncia frente á baixa é que non vai correr convocatoria. Vale? Unha baixa a podes exercer en calquera momento, vale? A petición propia, podes exercer unha baixa dun módulo, pero que saibades que vos corre convocatoria e que tampouco se reserva a plaza para o curso que ven. Vale? Ese é, basicamente, as dúas grandes diferencias, os dous grandes elementos que temos para deixar abandonados algún dos módulos. Moita xente o que fai é nin darse de baixa, nin renunciar, se esgota esa convocatoria non se presenta e punto. Pero que, quero dicir que se tedes alguna das circunstancias que vos permite gozar, por así decirlo, de poder levar a cabo unha renuncia, pois que a exerzadas en sentido de que non esgotedes convocatorias, vale? Pois, a ver, máis información que creo que pouco máis... queda o tema das validacións. Moitos de vos vides a lo mellor de outros ciclos formativos e queredes validar algún módulo, vale? Se son validacións de ciclo a ciclo, o podedes facer nos primeiros días de curso, mellor, antes que nada, falando coa oficina, vale? Porque son moitas veces validacións automáticas, por exemplo, estou pensando nos módulos de FOL, EIE e demais, incluso de algún ciclo formativo de informática, da familia de informática, que a lo mellor podedes convalidar algún dos módulos directamente, que o facemos aquí, se fai xa directamente no centro. E despois existen outro tipo de validacións, que son as validacións que teñen que ir ao Ministerio, que non teñen unha temporalización concreta, pero se atenden con preferencia as que se realizan no mes antes, o sea, no mes de outubro, non máis alá do mes de novembro, vale? De todos xeitos, esas validacións que van ao Ministerio, vos tedes que seguir asistindo, seguindo as clases telemáticamente, hasta que veña que favorablemente se vos dá a validación, vale? Porque se non podedes perder o tiempo, esa comunicación a lo mellor tarda e chega hasta a finales de curso. Entón, as validacións do Ministerio, a nosa experiencia é que veñen moitas veces denegadas, vale? Aunque a veces parece que son os estudios que se piden validar que caen de caixón, que van a validarse, porque son carreiras, a lo mellor de administrativo ou incluso de relacións laborales, que queredes validar fora, e a lo mellor non é así, non é inmediato, de acordo? Porque piden outra serie de requisitos. E, creo que en canto a organización non me queda máis moito que decir, simplemente vou a dar agora o nome para que, se estades escoitando ou vindo este vídeo, podades anotar para poñernos en contacto con eles, se en algún momento precisades, que é o nome dos vosos titores, vale? Entón, vou decir que no ciclo medio o titor vai a ser un ano máis o profesor Víctor Martínez. No ciclo da SIR, no ciclo superior da SIR, o profesor que vai a exercer a titoría vai a ser Manuel Reija. No grupo de Dan A, vale? No grupo de Dan A, o profesor un ano máis vai a ser Carlos Martínez Feijó. No grupo de Dan B, o titor vai a ser Carlos Andújar. E no ciclo superior de DAO, de Desenvolvemento de Aplicacións Web, o titor vai a ser un ano máis o profesor Juan Morillo. Pola miña parte non teño máis que decir. Agora, neste momento, a lo mellor vemos un movimento entre o profesor Emiliano e eu, porque imos intercambiar postos, porque vai a ser el que vos explique como funciona a plataforma a distancia, como acceder a ela e que elementos se les atocar en ela. Vale, por a miña parte, moitas gracias pola vosa atención e que teñades un bon curso. Mi nombre es Emiliano Gómez y soy el jefe del Departamento de Informática del San Clemente, compuesto por más de 50 docentes, la mitad prácticamente
están implicados en la docencia de la informática a distancia. La informática a distancia tiene un profesor, que es el profesor Benjamín Lois Salgado, que es el coordinador de los estudios de distancia, para que se encarga de que todo esté sincronizado, todo el equipo de profesores publique al mismo tiempo, abran las unidades al mismo tiempo, por lo menos la primera, y de la buena gestión de la realización de los exámenes. Cuando la jefa de estudios comentaba hace un rato la importancia que tiene en época de pandemia el tema de los exámenes, la distancia, la puntualidad y demás, pues es muy importante recalcar que es muy importante que previo a la realización de los exámenes notifiquéis la asistencia. Habrá unos mecanismos habilitados para ello, pero es muy importante. Bueno, pues os voy a comentar entonces un poco a nivel práctico lo que comentaba la jefa de estudios. Voy a entrar en el aula virtual y os lo voy a enseñar. Estáis viendo aquí más o menos. Lo primero sería comentaros cuál es la plataforma en la que se van a desarrollar estos estudios. Es una plataforma dependiente de la Xunta de Galicia, de la Consellería de Educación, y accedéis desde un navegador en edu.xunta.gal/fp a distancia, todo junto. Te pide el usuario password y accederías. Aquí estáis viendo una serie de cursos. Os voy a enseñar uno de ellos y el cómo lo veríais vosotros. Vale. Esto sería un curso dentro de Moodle, uno en concreto de base de datos. El curso está inicializado y lo que veríais al principio sería esto: el título del módulo y luego un área con anuncios, un área de comunicaciones con un foro de noticias, un glosario, que es un diccionario de los términos que se utilizan en el módulo, y después unas unidades didácticas que en este caso están cerradas. ¿Veis? 7 unidades didácticas. Ahora os voy a enseñar la primera semana, es decir, a partir de mañana, día 15, vosotros ya tenéis accesos cada uno a vuestro módulo. Podéis ir entrando e ir practicando. Tened en cuenta que todavía hay algún profesor que aún no se ha incorporado. Entonces, dejaremos un tiempo prudencial para que vayáis practicando con la plataforma hasta el lunes 20 aproximadamente, en el que todo el profesorado abriría la primera unidad. En este caso os encontraríais con un desplegable a partir de primera unidad. ¿Qué va a tener este desplegable? Pues os voy a enseñar este módulo, por ejemplo, el mismo módulo, tal y como estaba el año pasado. Entonces, aquí tendríais un título. Esto está un poco modificado, cada módulo depende de los contenidos que tenga y cómo estaría. Una conexión para hacer videoconferencias con el profesorado, y luego hay, como veis, hay un foro de noticias, un foro de presentación. El foro de noticias se utiliza para que el profesorado, comunicándose con vosotros, pues os pongan cosas como, por ejemplo, el horario de tutorías telemáticas, apertura de unidades y actividades clave, presentación del módulo, la programación y un mensaje de bienvenida, y pues, todo este tipo de comunicaciones que el jefe personal. ¿Okay?
Apertura de unidades y actividades clave. Pues esto está tal cual te quedó del año pasado. Viendo, primer parcial, examen 17 de diciembre, inicio turno 1 de tal hora, evaluación y qué día se va abriendo cada unidad. Una unidad que ahora el profesor queda abierta durante todo el curso. La tarea, cada unidad suele tener una tarea y un examen online que se abren en una fecha y se cierra en otra. Y así al final. Y las actividades clave que tiene cada unidad, pero muy sintetizadas. En el foro de noticias constan todas las comunicaciones que el profesorado quiera hacer a modo general sobre el módulo. Aquí tenéis la presentación del módulo, un foro de presentación, lo que es la programación y lo que sería la presentación del módulo con todos los contenidos, indicando qué día se va a abrir la primera unidad. ¿Vale? Bien, este sería el foro de noticias. Un foro de presentación, que por ley de protección de datos no voy a desplazarme mucho más abajo porque saldría el alumnado que estaba matriculado el año pasado. Y entonces aquí veis que se hace una pequeña encuesta en donde se le pide al alumnado que diga ciudad de residencia, qué otros estudios tiene de la especialidad de informática u otra, y que si trabaja sí o no, y los motivos y la finalidad por la que se matriculó. Cada uno de vosotros se va presentando en ese foro, el profesor también, y así creamos una comunidad. Como veis, esta sesión que estamos grabando se va a poner a vuestra disposición en el módulo de tutoría, o cada profesor puede poner un enlace que quiera. Para hacer videoconferencias, pues se puede utilizar un sistema de este estilo, en donde veis que hay una explicación de para qué sirve cada botón, unos enlaces, y automáticamente se accedería a tener una videoconferencia con el profesor en horas de tutoría telemática, de tutoría colectiva, y se puede incluso compartir pantalla para dudas, con casos de programación y demás. Y después tendríamos un apartado que sería notas o calificaciones. Suele haber 3 evaluaciones y una final. Alumno que supere cada una de las evaluaciones no tiene por qué ir al examen final, ya que tendría el módulo superado. Alumno que no se pueda presentar a alguna de las evaluaciones o no la supere, iría solamente con esa parte no presentada o solamente con la parte no superada al examen final, que tendría su temporalización en el mes de junio. Y después veis aquí también que el foro se utiliza para cualquier duda, pregunta que haya sobre la segunda evaluación. Mensajes como, por ejemplo, tenéis que saber para la segunda evaluación, y se especifica una serie de criterios mínimos para ser evaluados de esta evaluación. ¿Vale? Todo este tipo de comunicaciones las vais a tener muy fluidas con todo el profesorado. A continuación, pasado este aspecto inicial de área de comunicaciones, tendríais una unidad, y una unidad sería igual a otra. Aquí tenéis 7 unidades, este sería el contenido completo del curso. Entonces, ¿qué habría en la primera unidad? El título de la unidad, unas orientaciones para el alumnado, unos contenidos, videotutoría colectiva, un foro para esa unidad en donde el alumnado haría todo tipo de preguntas, cuestiones, sugerencias, aclaraciones y demás sobre ese número de unidad en concreto, sobre la unidad 1. Cada unidad tiene un foro, tiene la misma estructura todas las unidades. Un mapa conceptual, que no es otro más que la síntesis esquemática de los contenidos de esa unidad. Una unidad completa para imprimir en formato PDF. Y aquellos complementos que quiera poner el profesorado, por ejemplo. Y después habría evaluación. En evaluación, todas las unidades tienen un examen online, autocorregible por la máquina, y una tarea propuesta por el profesor, una o más tareas. Todas las unidades tienen una o más tareas, que es una síntesis para saber si has entendido y si has asimilado los conocimientos que se explican en esa unidad.
la realización de las tareas y su entrega en plazo y al superar las tareas implica un aumento en la puntuación obtenida en el examen presencial. Por ejemplo, aquel alumno que realice las 3 tareas que componen la primera evaluación verá incrementado en un punto la calificación del examen presencial. Se os comunicará en cada módulo qué peso, qué valor va a tener la realización de estas tareas, porque eso va a depender de los distintos módulos. Un módulo de base de datos puede ser pues, resolver una serie de preguntas, de cuestiones sobre una base de datos determinada. Un módulo de montaje de equipos puede ser el envío de un vídeo montando o desmontando determinado equipo, ¿vale? Bueno, pues aquí veis otra unidad y todas tienen lo mismo. Las orientaciones para el alumnado, etcétera, etcétera. En cada unidad puede haber pues ejercicios, por ejemplo, ejercicios en vídeo, paso a paso. Puede haber vídeos, puede haber audios, ¿veis? Hay un montón de ejercicios porque hay recursos de todo tipo, también es muy multimedia. Puede haber test, también, preguntas test, exámenes online, etcétera, etcétera. Puede haber tareas de repaso de la evaluación y se publica la solución también. Y os voy a enseñar el contenido de qué tipo es. El contenido es un paquete Score de Moodle y aquí veis el contenido de una unidad. ¿Veis? Claro, esto en base de datos sería programación. Y aquí entramos a tener en cuenta 2 aspectos. Primero, puede haber una asignatura en segundo que se llame Administración de base de datos y otra en primero que se llame Base de datos. Si vosotros, como es un régimen modular, si vosotros elegís la asignatura de segundo, Administración de base de datos, sin haber elegido la de primero, os vais a encontrar con que os faltan conocimientos previos porque no habéis cursado la asignatura de primero. Esto es un hándicap que hay al permitir elegir y matricular de módulos sueltos. Y segundo, pues en esta asignatura en concreto está, digamos, asociada con la asignatura de programación. Aquel alumnado que elige una asignatura de programación, cuando llega esta unidad, que en este caso sería la unidad 6, pues se encuentra con que muchos de estos conceptos ya vienen con ellos sabidos de programación. Si no has escogido esa asignatura, estos conceptos son nuevos. Tampoco es demasiado hándicap porque se va explicando y se va colaborando con el alumnado en todo aquello que necesite para su formación a través de videoconferencias. ¿Qué más cosas se me quedan? Pues hay 3 evaluaciones. Una vez se expliquen los contenidos de las 3, todo profesorado abriría simultáneamente la primera unidad, pero el resto de las unidades ya no sería simultáneamente, porque unas unidades llevan más o menos tiempo y eso sería el profesor el que juzga, según el grado de dificultad de cada uno de los temas, de cada una de las unidades de un módulo. Yo a lo mejor pues tengo 2 semanas abierto una unidad y a la tercera abro otro y habrá otro profesor que esté un mes con una unidad porque es mucho más densa, ¿vale? En este sentido, cuando llegue el momento de que se aproximen los exámenes, pues vais a tener una serie de comunicaciones en otro módulo que no va a ser este. Aparte de todas las comunicaciones del profesorado, va a haber otro módulo que va a ser módulo tutoría del ciclo superior de desenvolvimiento. ¿Veis? Por ejemplo, al darle clic a este módulo, lo que veis es esto. No hay unidades didácticas en el módulo de tutoría. ¿Por qué? Porque no se va a explicar en ese módulo nada. Este módulo es para utilizar el foro de noticias y el foro del ciclo. Entonces, es muy importante que accedáis al módulo de tutoría del ciclo en el que estés matriculado.
SMR, ASIR, DAM o DAO. ¿Por qué? Porque aquí hay un profesor tutor que va a estar pendiente de facilitaros todas las comunicaciones globales que afecten al ciclo. Los calendarios de tutorías telemáticas y presenciales de todo el equipo docente, los calendarios de exámenes, los horarios, etcétera, etcétera, ¿vale? Toda la información acerca de la formación en centros de trabajo, la FCT y demás, ¿vale? Entonces, es importante que no os sintáis solos realizando el ciclo, porque es fácil imaginaros en casa con un ordenador, una webcam y practicando, que sepáis que los foros son para vosotros, para utilizar, que generaríamos una comunidad educativa cuando alguien hace una pregunta, que no existe pregunta tonta, esto lo digo siempre, y que podéis preguntar con total libertad, que se aprende más de los errores que de aquello que ya sabéis o que cuesta poco trabajo hacer, y que un error es una experimentación simplemente. Es una forma de saber que hay 30 maneras de que aquello no funcione, y que el profesor está siempre para echar una mano, siempre para ayudar. Os animo a participar en las tutorías, tanto telemáticas como colectivas. La tutoría colectiva engloba lo que sería videoconferencia, pues desde llamadas por teléfono, correos electrónicos o mensajería a través de la plataforma e incluso los foros, ¿vale? De cualquiera de esos sistemas podéis utilizar para comunicar vuestras dudas con el profesorado. Y pues no tengo nada más que decir. Vale, paso la palabra al director. Gracias, Emiliano. Gracias, Cristina. Bueno, creo que os habéis hecho una idea de cómo son estas enseñanzas, una idea muy amplia. Veis que son unas enseñanzas muy flexibles, unas enseñanzas orientadas a adultos. Entonces, os repito, requiere solo dedicación, como cualquier otra enseñanza, y responsabilidad por vuestra parte. Os animo a que insistáis y no abandonéis al primer tropiezo, y tenéis a los profesores detrás para apoyaros en todo lo que necesitéis. También tenemos una orientadora en el centro que os puede echar una mano si veis que es una duda que no se corresponde con lo propio de estas enseñanzas. Nada más por mi parte, muchas gracias, bienvenidos a IES San Clemente si es vuestro primer año y mucho ánimo.